Al día con la salud. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a ese programa de Al día con la salud. Hoy nuestro invitado es Jairo Castañeda Álvarez. Él es médico especialista en pediatría, es docente de la Corporación Universitaria Adventista y además es coordinador del Centro de Entrenamiento Internacional. Doc, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Caroline. Qué privilegio tenerlo acá con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un tema que obviamente está refiriéndose mucho a su carrera en pediatría y vamos a hablar sobre la prevención de accidentes en niños. Entonces, qué bueno sería empezar pues por esa parte principal, que sería cuáles son esos accidentes que se pueden presentar en los niños. Bueno, si definimos los accidentes en general, podemos decir que son eventos inesperados, no intencionales, que aparecen en un momento dado y generan lesiones a veces muy graves e incluso la muerte. Así que es lo primero que debemos tener en cuenta, que es un accidente, y en este caso los accidentes infantiles. Claro que sí, sabemos que los niños están al cuidado siempre de una persona adulta y por ese mismo motivo es que pueden presentarse diversos accidentes. Un descuido, una situación no provocada o no intencionada puede llevar a ocurrir un accidente. Cuéntenos entonces cuáles son esas acciones frecuentes que provocan esos accidentes en los niños. Sí, el concepto general es que hay que pensar siempre en el término de prevención de accidentes. Los accidentes, algunos mencionan que no son absolutamente casuales, sino que alguien tomó una decisión equivocada, y en el caso de los niños la decisión equivocada puede ser específicamente de los padres que dejaron un espacio con un riesgo de accidente y no lo previeron así. Quizás la expresión más clara sería decir que los niños siempre son capaces de, porque los papás dicen, es que yo creí que no era capaz de subirse a esa silla y a la otra silla y asomarse a la ventana. Y los niños siempre son capaces de. Así que la primera enseñanza de este programa es que debemos pensar que los niños siempre son capaces y hay que estar un paso adelante para prevenir los accidentes. Así es. Creo que a muchos, bueno, a mí en mi infancia me pasaron varios accidentes y creo que como padres o como cuidadores lo primero que debemos hacer es identificar cuáles serían esos peligros que puedo tener en mi casa. Claro. Entonces, creo que uno de los más comunes a veces son los switch o los tomacorrientes de las casas. Entonces, los niños siempre van a querer meter los dedos ahí, la cocina, los productos químicos, las alturas. Entonces son diferentes cosas que, como usted dice, hay que empezar a tener esa prevención. Doc, cuéntenos un poquito cuáles son esos tipos de accidentes infantiles, cuáles son los más comunes. Sí, los accidentes varían y varían mucho con la edad. Los niños más pequeños, los menores de 4 años, la primera causa de accidentes y de mortalidad es por caídas desde altura o a veces caídas desde su propia altura, y pueden ser a veces muy graves. Es la primera causa. La segunda causa en esos niños pequeños, desafortunadamente, es la violencia que ellos puedan recibir. Básicamente hablo de maltrato infantil en todas las formas, y sería un programa completo si habláramos de este tipo de maltrato infantil. Y la tercera causa ya son accidentes de tránsito en condición de peatón. Niños más grandecitos, los escolares, por ejemplo, por encima de los 7 años, siguen siendo las caídas la primera causa, pero ya aparecen los accidentes como la segunda causa, accidentes de tránsito, en donde generalmente son ellos peatones o son quienes están desplazando en una patineta, en una bicicleta o en algo de ese estilo. En los más grandecitos, los adolescentes, ya los accidentes son más de tipo, digamos que elementos de motor o vehículos de motor, pero ya ellos como conductores, ¿no? Entonces nos cambia la panorámica en cuanto al tipo de accidente, pero es la primera causa ya los accidentes con vehículos a motor. Ya pasa a un segundo plano la parte de las caídas, pero sigue siendo frecuente que aparezcan otro tipo de accidentes como las intoxicaciones en esas edades, a veces que ellos definen hacer algún tipo de ingesta de algo peligroso,
puede pasar, pero son las causas más frecuentes en las diferentes edades. Listo, Doc. Cuéntenos un poquito sobre cuáles serían esas medidas de seguridad que se pueden tomar para obviamente tener esa prevención de accidentes. Sí, entonces de acuerdo con lo que acabamos de decir, lo más importante en la prevención de accidentes es tener en mente cuáles son los riesgos más grandes de ese niño, de acuerdo con la edad por lo que acabamos de mencionar. Eso significa que el niño pequeño hay que evitar que esté propenso a irse por unas escaleras, ¿cierto? Desaconsejamos grandemente, por ejemplo, los caminadores, porque son un riesgo grande de accidente en esas edades. Colocar barreras, siempre barreras en los sitios donde se sospeche el más mínimo riesgo, hay que colocar barreras y pues son barreras mecánicas generalmente, que son las rejas, que son los elementos que podemos colocar. Y variando con la edad, pues vamos a tratar de evitar accidentes evitando la manipulación de otros elementos. Hablamos de intoxicaciones, ¿cierto? Hablábamos de quemaduras también, por ejemplo, es otra causa importante. Entonces, evitar lo que el niño pueda tomar en sus manos y convertirlo en un riesgo de accidente. Me refiero, por ejemplo, a tener tóxicos en botellas de gaseosa o de algo que le llame la atención al niño y que él crea que es algo muy sabroso que se va a tomar y resulta tomando un veneno o tomando un químico que le puede causar quemaduras en la boca, en la piel, en cualquier lugar. Entonces, evitar eso. Los accidentes eléctricos también son importantes a estas edades, por lo tanto hay que colocar algo en los tomacorrientes, sobre todo en los niños más pequeños, para evitar que pueda existir el riesgo de que introduzcan sus dedos o elementos metálicos allí. Son las cosas más importantes para tener en cuenta. Y obviamente todo lo que tenga que ver con vehículos, tanto la bicicleta, la patineta o el vehículo de motor, hay que regularlos siempre. A veces los papás se confían en que el muchachito ya está más grandecito y es capaz de manejar muy bien y los dejan ir solos o los dejan meter en una calle muy congestionada, etcétera, y ese es el riesgo más grande. Así que prevenir el accidente siempre es lo más importante. Y mucho cuidado con los sitios altos, sobre todo las terrazas o estos lugares donde los niños juegan y corren, sin tener en cuenta que puede ser un sitio donde se pueden caer en cualquier edad, pero sobre todo en los preescolares y escolares, que es donde más ocurre el riesgo de caídas. Digamos que son los elementos más importantes para tener en cuenta como prevención. Así es, Doc. Ahora que usted menciona eso, recuerdo una vecina que yo tenía. Ella vivía en un segundo piso y la reja de la escalera, ella nos hablaba a nosotros por ahí. Y en hablarnos a nosotros por ahí, por ese lugar, introdujo la cabeza entre las rejas. Y después no la podía sacar. Y ahí duramos un buen rato. Media hora tuvieron que venir los bomberos a poder sacarla de ahí. Y fue un susto bastante grande. Y fue en una situación que ella lo hacía todos los días. Todos los días ella se asomaba, nos llamaba por ahí. Pero hubo un día en que metió más la cabeza y obviamente eso le produjo ese accidente. Entonces, digamos que a veces esa prevención tiene que ser de todos los días. Y de no confiarse, sino de siempre estar pendientes, de estar atentos, de mirar. Creo que a veces los accidentes pasan porque ya vemos todo normal, no vemos como el peligro. Entonces, no confiarnos de las situaciones que ya vemos diariamente, sino siempre buscar como que ese análisis para intentar prevenir cualquier clase de accidentes. Doc, ya hablamos de los peligros en el hogar. Cuéntenos un poquito cómo podemos tener esas medidas preventivas en la escuela. Los niños ya empiezan a ir a la escuela, hay muchos papás que tienen muchos riesgos. ¿Cómo podrían sentirse ellos seguros o cómo las profesoras o los docentes o los cuerpos que atienden a los niños en esas instituciones podrían prevenir esas clases de accidentes? Sí, digamos que la escuela es el segundo lugar donde tenemos accidentes con frecuencia y es muy importante generar la prevención tanto en la institución como tal como en la enseñanza a los niños. Es decir, los padres pueden prevenirlos antes de ir a la escuela para que eviten ciertas circunstancias que pueden facilitar esto. ¿Qué se puede hacer en las escuelas para prevenir los accidentes? Pues hay muchas cosas importantes. Si la primera son las barreras físicas de que hablábamos ahora, tienen que estar en las escuelas y depende de los lugares que haya en la escuela. Entonces, si en la escuela hay una piscina, por ejemplo, pues el riesgo de ahogamiento es grande
y hay que tener todo el encerramiento de ley, por ejemplo, para evitar que los niños puedan acceder a este sitio. Y lo otro que es muy importante en las escuelas es evitar los espacios donde pueda haber accidentes eléctricos, accidentes químicos con elementos de los laboratorios o cosas de ese estilo. Los muchachos se ponen a ensayar con los elementos de la escuela o del colegio y eso puede causar accidentes graves por explosiones y cosas de ese estilo. Así que hay que mantener esa idea. Y lo otro muy importante en las escuelas es que los docentes, como docentes en general, y las directivas deben permanecer siempre informados acerca de cómo prestar primeros auxilios, porque muchas veces ocurre el accidente, no podemos evitarlo, no fue intencional, pero nadie sabe qué hacer, ¿sí? Y ahí se hace muy importante lo que nosotros manejamos en el centro de entrenamiento en la UNAC, por ejemplo, que es realizar capacitaciones en lo que llamamos primer respondiente, primeros auxilios, etcétera, en donde los docentes son claves para tener información incluso de reanimación cardiopulmonar. O sea, deben saber qué hacer frente a una situación grave que generalmente no ocurre, pero el día que ocurra alguien tiene que saberlo hacer. Así es. La recomendación es que todos los docentes tengan capacitación en atención de primeros auxilios y en reanimación cardiopulmonar básica, que es muy fácil de conseguir en nuestros centros de entrenamiento y que realmente estamos capacitados y con todas las herramientas de simuladores y demás para poderles enseñar muy bien. Así que vale la pena tener en cuenta eso, ¿no? Así es. Ahora que usted menciona esa parte, en la escuela donde yo trabajo, hoy nos pasó algo, un niño, no lo encontrábamos. Y obviamente la docente empieza a preocuparse, empieza a decir dónde está, para dónde se fue. La sede es muy grande, tiene zonas abiertas, tiene parques, tiene rejas. Entonces, la preocupación es grande. Y eso que usted menciona de la parte del primer respondiente, de los primeros auxilios, es demasiado vital. ¿Por qué? Porque eso va a depender el resto de la situación que pasa a continuación. Si la maestra entra en desesperación, se pone mal, se angustia, los niños empiezan a asustarse, entonces puede que una cosa lleve a la otra y se genere otro tipo de accidentes mucho peores. Entonces, siempre es importante que en ese tipo de escuelas o de colegios donde están los niños, siempre hayan personas preparadas y capacitadas para resolver situaciones adversas. Cuéntenos también, Doc, un poquito sobre, ya hablamos del hogar, ya hablamos de las escuelas, ahora de las comunidades. Sí, en las comunidades hay espacios de alto riesgo, ¿cierto? Tanto las calles, los vehículos, este tipo de cosas, como lugares de riesgo específico, por ejemplo, pozos, ¿sí? Espacios, lagunas, lugares donde puede haber accidentes. Y lo mismo la situación frente a animales que puedan atacar y demás elementos que pueden estar presentes. Entonces la comunidad debería organizarse como comunidad también y elementos como las juntas de acción comunal, por ejemplo, pueden tener perfectamente capacitaciones a su comunidad para que sepan qué hacer, para prevenir, que es lo más importante, pero también para atender en caso de necesidad, ¿sí? Nosotros tenemos un programa de proyección social donde vamos a las comunidades y capacitamos a las madres, cabeza de familia, o capacitamos a los profesores, ¿sí? Hemos ido a colegios grandes. Esa es la forma de manejar los riesgos en la comunidad. Entonces vamos a insistir mucho en la prevención, pero también en que haya un grupo de personas expertas en atender. Y lo mismo pasa con las instituciones, ¿no? En las comunidades hay empresas y demás, y esas empresas deberían tener brigadas de emergencia, gente capacitada para manejar estas situaciones y dependiendo del tamaño de la empresa y todo esto, tener incluso equipos que puedan ser necesarios frente a un infarto, frente a una emergencia médica, frente a una situación grave, debería ocurrir. Lo mismo que pasa con los gimnasios, ¿no? En los gimnasios la gente hace mucho esfuerzo y en las comunidades hay mucha afluencia de personas hacia los gimnasios. En los gimnasios debe haber alguien que sepa prestar los primeros auxilios, que sepa hacer una reanimación cardiopulmonar básica. Es importante que lo hagan y aunque muchas veces no se exige por ley, pues los gimnasios, por ejemplo,
ya sea los organizados o los gimnasios al aire libre que también tenemos en las comunidades, deben tener gente capacitada que esté pendiente, ¿no? A la hora en que hay mucha afluencia de público, haya alguien o un grupo de personas que sean capaces de prestar los primeros auxilios. Eso es muy importante también. Y a la vez que capaciten en prevención, ¿no? Prevención de accidentes. Ahora que menciona eso, ¿cuáles serían esos consejos que podríamos ofrecer para prevenir esos accidentes en los niños? Sí, los consejos pues son muchos. Hemos dado ya algunos en esta charla. Pero lo más importante, les decía al principio, es siempre estar adelante en la sospecha de la prevención de accidentes. Cuando uno va por la calle y de pronto ve que hay simplemente una bolsita plástica tirada en la calle, ya nosotros sabemos que alguien pisa esa bolsita y se va a resbalar y se va a caer y se va a fracturar. Entonces, el que tiene el concepto de prevención de accidentes recoge la bolsita. El que no lo tiene pasa por encima y sigue y no se le ocurre que otra persona puede hacerlo. Entonces, es tener ambientes seguros. Es como una consigna para toda la comunidad. En las casas, los padres son los responsables, ¿sí? En las escuelas, los directivos, los docentes son los responsables. Pero la recomendación es que siempre se piense en el sentido de prevención de accidentes. Eso habla de lo que en un principio mencionaba. El niño siempre va a ser capaz de hacer lo que a uno no se le ocurre que va a ser capaz de hacer. Por lo tanto, hay que ir adelante de esa mentalidad infantil. Se le ocurre al niño tirar esa pelota y va a quebrar eso y le va a caer en la cabeza. A nadie se le ocurre, ¿cierto? El muchachito va a idear cosas que a uno no se le ocurre que se le iban a pasar por la mente. Entonces, manejar estos conceptos generales de prevención de accidentes es básico para que podamos evitar en lo posible los accidentes. Son la primera causa de muerte en los países desarrollados. O sea que es una cosa gravísima, ¿no? En nuestro medio posiblemente hay violencia y otras cosas que quitan ese primer lugar, pero sigue siendo muy importante la cantidad de accidentes que ocurren en nuestras comunidades. Así que es básico que siempre tengamos el pensamiento de prevención de accidentes. Cuando alguien pasa y recoge algo o tapa algo y dice, usted piensa como un pediatra, y es que los pediatras vivimos en eso todo el tiempo, ¿cierto? Claro. Estamos siempre viendo al paciente accidentado y pensando, hombre, si hubieran hecho esto no hubiera pasado eso, si hubieran colocado esa rejita no hubiera pasado eso, si le ponen una reja y un borde de seguridad a esa terraza, el muchachito no se hubiera caído y golpeado la cabeza. Así que es algo de la comunidad que tiene que hacerlo, ¿cierto? Y cosas tan simples como evitar tirar cosas a través de, inclusive de los vehículos que tiran la bolsita, que tiran la otra cosa, es siempre pensar en esa prevención. Y a veces se tiran elementos que son peligrosos. Se quebró la botella, pero a la persona le pareció muy chistoso tirarlo en la calle, la bolsita con la botella, ¿sí? Alguien pasa, se para encima y tiene un accidente. Entonces, la cultura de prevención de accidentes es una cultura para toda la comunidad. Y en prevención de accidentes en niños esto se vuelve absolutamente más importante, porque el niño siempre va a tener una iniciativa de hacer cosas que nadie piensa que las iba a hacer. Entonces hay que adelantarse a eso. Y hay que adivinar lo que iba a hacer el muchachito. Eso que usted menciona ahora, los niños de ahora, de esta generación, son diferentes. Entonces, lo que de pronto uno de niño, o lo que nuestros padres, o lo que nuestros abuelos de niño hicieron, ellos ya no lo hacen, ellos hacen otras cosas mucho más diferentes, pero siempre van avanzando o evolucionando en sus comportamientos. Entonces, lo que uno a veces no espera que ellos hagan, lo van a hacer. Entonces, lo que usted dice es muy cierto, tenemos que adelantarnos o anticiparnos y decir, puede que él no sea capaz de hacerlo, pero por si acaso vamos a tener esta prevención. Y creo que podría servirnos mucho para mitigar esos impactos de accidentes en los niños. Doc, ya para ir finalizando nuestra última pregunta, ¿qué debemos hacer en caso de que un niño sufra un accidente? Eso es muy importante y es en parte lo que mencionábamos ahora, es capacitarse ¿cierto? Capacitarse en la primera respuesta. ¿Qué hacer frente a? Ocurrió el accidente, ¿qué voy a hacer frente a esa persona que está ahí atrapada? Entonces, recomendaciones generales, cuando hay algo de un accidente grave en la región externa de cualquier lugar, llámese la calle, llámese el campo, lo que sea,
siempre tenemos que, en primer lugar, asegurar la escena. Quien va a prestar los primeros auxilios debe cuidarse para que él no sea el siguiente accidentado. Si hay un derrumbe, no puedo salir corriendo a apoyar a la gente cuando veo que el derrumbe sigue cayendo. Entonces, asegurar la escena es muy importante. Si estoy en la mitad de la calle y alguien se cayó, pues tengo que controlar el tránsito antes de yo meterme, porque muchas veces el auxiliador termina siendo una víctima más y a veces más grave. Entonces, aseguremos la escena y en el siguiente punto, ser capaces de hacer algo en beneficio de esa persona. Ese algo es, en primer lugar, tratar de estabilizar la situación, calmar a la gente, aprovechar a la gente que está curioseando y tomando fotos y haciendo lo que no debe, ¿cierto? Aprovecharlo para que llamen, por ejemplo, a la línea de emergencias. Siempre a veces la gente le olvida llamar a una línea de emergencias y se hacen cargo de una situación que es grave y peligrosa y nadie va a venir a ayudarlo porque nadie llamó a los bomberos, a la línea de emergencias del 123 en Medellín, por ejemplo, o en otras ciudades, otros números. Así que es muy importante como ese orden de ideas. Me hago cargo, calmo a la gente, aseguro la escena, luego hago aviso si es necesario para que me vengan a ayudar y en el siguiente punto voy a atender a la persona dentro de mis conocimientos. Nadie está obligado a hacer más allá de lo que sabe, ¿cierto? Pero cualquier ayuda es mejor que nada. Así es. Y eso es muy importante para que lo tengamos en mente y poder prestar atención y prestarle ayuda a alguien. Lo importante es la solidaridad y eso me permite ayudar al que sufrió el accidente. Así que prevengamos los accidentes, pero cuando se presentan, porque siempre se van a presentar, estemos dispuestos a colaborar dentro de nuestras capacidades. A mí me pasó un accidente cuando yo era pequeña, tenía como 5 años. Y cosas que pasan en los niños. No me bajé por las escaleras del camarote, de cama doble, sino que me tiré. Y al tirarme me corté porque había un filo en la cama. O sea, donde se une el larguero con la pata de la cama. Entonces, eso me produjo una herida bastante profunda y cuando mi madre vio eso, pues obviamente ella entró en pánico, se asustó mucho, no sabía qué hacer. Y creo que una de las recomendaciones también que podemos decirle a nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo es mantener la calma. La calma no es que, ay, voy a esperar qué pasa, si llora, si grita, no, esa no es mantener la calma. La calma es yo saber qué voy a hacer o cómo voy a reaccionar o cuál va a ser mi primera intervención. Entonces mi mamá al verme ahí lo primero que hizo fue pedirle ayuda a mi tía que vivía en el segundo piso. Mi tía baja y las dos me llevan al centro de salud más cercano. Entonces lo que usted mencionaba, primero la solidaridad, si alguien te pide ayuda yo puedo ofrecerla, vamos a hacerlo prontamente. Y lo segundo también es saber qué hacer. Ellas, gracias a Dios, tuvieron como que esa valentía o esa sabiduría de saber, bueno, vamos a llevarlo al centro de salud más cercano, vamos a hacer aquello. Pero a veces hay personas que no responden de la misma manera. ¿Qué consejo podemos darles a esas personas que de pronto se aturden, no saben qué hacer, no se acuerdan de los números de emergencias? Entonces dificulta más el proceso de ese accidente. Sí, lo que tú mencionabas es importante, ¿no? Es buscar la ayuda, no hacerse cargo solo y tratar de resolverlo. A veces estaremos solos, pero lo más frecuente es que haya alguien cerca. Entonces siempre buscar ayuda es el primer punto. Y segundo es que antes de que ocurra el accidente yo me prepare para saber qué es un primer auxilio. Cosas grandes, ¿cierto? Las cosas principales son cosas que se pueden aprender. Entonces, ¿qué hago frente a esa herida? Vamos a evitar que pierda mucha sangre, entonces hay que hacerle presión con un trapo limpio que esté por ahí. Eso es un primer auxilio, ¿cierto? Y no necesitamos saber mucho de torniquetes ni de cosas, sino específicamente saber qué hacer frente a cada situación. Si es una quemadura, ¿qué debo hacer, cierto? Frente a la quemadura voy a utilizar algún tipo de líquido para quitar el calor, ¿cierto? Pero no voy a echarle cosas raras, petróleo, telarañas o cosas de ese estilo, ¿cierto? Sino que voy a utilizar cosas que alguien me enseñó. Así que en este momento hay muchas maneras de aprender primeros auxilios. Como les decía, nuestras instituciones capacitan. Pero si la gente entra a ver algo de primer auxilio en internet, encuentra 20.000 cosas, ¿cierto? O sea, el que quiera aprender, lo aprende. Así que, padres de familia, es obligatorio saber primeros auxilios. Que no pudo hacer el curso porque tenía un costo, métase a internet y aprenda, ¿cierto? Los docentes, la misma cosa, tienen que aprender primeros auxilios. Si les toca aprender entre ellos mismos y enseñarse y meterse
al internet y aprender, lo van a hacer, pero es obligatorio saber eso, ¿cierto? Lo mismo que es obligatorio saber reanimación básica. Hay un videíto de 1 minuto en las redes que se llama Solomanos, de la Sociedad Americana del Corazón, que nosotros somos centro de entrenamiento de ellos, y es solamente entrar a internet y mirar Solomanos, y ahí le enseñan cómo hacer una reanimación básica, aunque no tenga simuladores, aunque no tenga cosas, pero ahí se aprende, ¿no? Así que lo más importante es tener el interés de saber que yo tengo que aprender a prevenir accidentes, pero que tengo que aprender a atender cuando ocurrió el accidente, y que las cosas básicas todo el mundo debería saberlas, es obligatorio para toda la comunidad. No es que eso lo saben los médicos y ya, no, eso es para toda la gente, aunque no sea de salud, que debemos aprender a aplicar primeros auxilios. Así que el llamado es que prevengamos accidentes y aprendamos a atender accidentes. Son 2 desafíos diferentes, ¿no? Así es. Y para agregarle algo ahí, también contar con un botiquín. Sí, claro, que en cada casa debe haber, así como en los vehículos, así como En las en las escuelas, en los colegios, tiene que haber equipos para atender. Y eso es parte del aprendizaje de primeros auxilios, ¿no? ¿Qué es lo que voy a usar y cómo es la gasita y cómo es el vendaje y qué voy a hacer? ¿Qué hago con la fractura? ¿Cómo la inmovilizo? Todo eso es parte de los primeros auxilios. Así que estamos abiertos en nuestra institución a enseñar a las comunidades que necesiten, nos pidan hacer capacitaciones en este sentido. Con mucho gusto estamos interesados en que toda la comunidad lo sepa. Muchísimas gracias, Doc, por habernos acompañado en este espacio. Creo que aprendimos demasiado con este tema y recuerden siempre que la prevención en nuestras casas, en las escuelas, en las comunidades siempre va a depender de nosotros y de la ayuda que podamos brindar. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Con mucho gusto. Nos vemos en otro programa de Al Día con la Salud. Al Día con la Salud.